You know, Total Jimm's been an incredible journey. And it is a journey, it's not a destination. Chuck Norris, el legendario artista marcial y protagonista de Walker Texas Ranger, ha sido un símbolo de fuerza y dureza durante décadas. Pero ahora, con más de 80 años, su vida ha dado un giro que ha dejado preocupados a sus fans. Acompáñenos a explorar la vida actual de esta querida estrella de la acción. Empecemos. El camino de Chuck Norris hacia el estrellato comenzó en el mundo de las artes marciales. Como luchador, ganó numerosos campeonatos antes de pasar a Hollywood. Chuck Norris ha mencionado que tiene una herencia mixta, con raíces irlandesas y cherokees. Curiosamente, recibió el nombre del ministro de su padre, Carlos Berry, lo que dio origen a su famoso apodo, Chuck. En su familia, Chuck era el mayor de 3 hermanos. Sus hermanos menores eran Willan y Aaron. Willan Norris, el segundo hermano, hizo una trágica predicción. Predijo que no llegaría a cumplir 27 años. Por desgracia, esta profecía se convirtió en una cruda realidad cuando Willan falleció en 1970. El hermano pequeño de Chuck Norris, Willan, nació pocos meses después de que su padre, Ray Norris, fuera reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Chuck Norris describió esta época turbulenta de su vida y la de los miembros de su familia en su biografía, Against All Odds, My Story, Contra viento y marea, mi historia. La noticia de que Ray Norris había desaparecido en combate, a menudo conocida como Mia, llegó a su familia durante este periodo de tiempo, y fue uno de los mensajes más perturbadores que pudieran imaginarse. La familia debió de quedar sumida en la incertidumbre y el miedo como consecuencia de esta noticia, que debió de ser bastante dolorosa para ellos. Estaba claro que las penurias por las que Ray tuvo que pasar durante la guerra habían dejado un impacto significativo en él cuando finalmente regresó del servicio militar. En un esfuerzo por hacer frente a sus problemas, recurrió a la bebida, lo que solo sirvió para empeorar sus problemas. Chuck Norris relató con detalle los aterradores sucesos que tuvieron lugar en su familia durante ese periodo. Algunos de los sucesos que detalló fueron el comportamiento agresivo de su padre contra su madre, impulsado por el alcohol. En algunos de estos casos, su padre incluso intentó quitarle los $5 mínimos que su madre había reservado para las comidas. Estaba claro que cuando Ray estaba bajo los efectos del alcohol, incluso problemas relativamente insignificantes podían hacerle estallar de rabia. Cuando sufría resaca, por ejemplo, el sonido del agua corriente le hacía entrar en una violenta perorata en la que profería amenazas y blasfemias. Durante estos momentos turbulentos, Chuck y Willan se refugiaban en su dormitorio mientras su madre intentaba calmar a su padre. Esto ocurría cuando su madre intentaba calmar a su padre. Además, Chuck Norris pensaba en el restringido número de personas a las que podía admirar cuando crecía. Comentó que los vaqueros que veía en la gran pantalla le servían de inspiración, pero que solo podía pagar para verlos los días que le sobraba un céntimo. Estas personas le servían como fuente de motivación y aspiraciones para esforzarse por conseguir logros. Aunque Chuck Norris agradeció la fortaleza y perseverancia de su madre para hacer frente a las difíciles circunstancias, también subrayó la tremenda dificultad de crecer con un padre encerrado en un ciclo tóxico de borracheras, abusos y disculpas incumplidas. Chuck Norris hizo esta declaración al tiempo que reconocía los logros de su madre. Identificó a su padre como un mal modelo a seguir, alguien a quien no quería imitar y un mal ejemplo que debía evitarse. Chuck Norris, en su libro abierto y vulnerable titulado Against All Odds, My Story, Contra viento y marea, mi historia, ahonda en los importantes retos y experiencias traumáticas que sufrió su familia como consecuencia del alcoholismo de su padre. Expresa su inquebrantable optimismo de que algún día su padre sería capaz de superar su adicción a la bebida, pero finalmente llegó a la terrible realidad de que ese sueño fue en vano cuando llegó ese momento. Una noche que revela crudamente la profundidad de los problemas de su padre relacionados con el alcohol fue contada por Norris durante el viaje de su familia de Arizona a Oklahoma. Esta noche fue un suceso crítico que ocurrió durante la mudanza. Durante esa noche su padre, que estaba bajo los efectos del alcohol, tomó una decisión imprudente y potencialmente peligrosa. Bajo los efectos del alcohol, dijo que la familia volvería a Arizona y procedió a meter a todo el mundo en el coche y empezar a conducir. Chuck Norris detalló la peligrosa circunstancia,
que incluyó a su padre luchando por mantener el control del vehículo mientras zigzagueaba salvajemente por la carretera. Chuck Norris explicó el incidente. El pánico se apoderó de su madre, que lloraba desconsoladamente mientras suplicaba a su padre que se detuviera antes de que sus vidas corrieran peligro, o antes de que pusiera en peligro las vidas de otras personas que circulaban por la carretera. El suceso más catastrófico no tuvo lugar hasta pasados varios años, lo cual es terriblemente desafortunado. Inmediatamente después del nacimiento del hermano menor de Chuck Norris, Aaron, su padre, que aún se encontraba bajo los efectos del alcohol, conducía un vehículo cuando atropelló y mató a una señora. A raíz de este suceso, su padre fue declarado culpable y condenado a un campo de trabajo. Chuck y su familia seguían manteniendo la esperanza de que el tiempo que su padre pasara en el campo de trabajo pudiera ser un catalizador para su recuperación del abuso de sustancias, a pesar del golpe devastador que habían recibido. La realidad, sin embargo, era que esta esperanza era solo temporal. Chuck Norris, al salir del campo de trabajo, observó con pesar que su padre no tardó en volver a sus terribles hábitos de bebida. Detalló que el comportamiento de su padre en casa era cada vez más hostil y violento, especialmente contra su madre. Dijo que esto era especialmente cierto con su madre. Fue un momento aterrador para Chuck cuando se interpuso entre sus padres y blandió un martillo como forma desesperada de defensa. Chuck se sintió impulsado a actuar cuando se produjo un conflicto violento entre sus padres y compartió un momento escalofriante con sus compañeros. Para su fortuna, el estado de embriaguez de su padre le impidió tomarse la amenaza con excesiva seriedad. En un esfuerzo por liberarse del círculo vicioso del alcoholismo y el abuso, Chuck Norris y su familia llegaron a la conclusión de que no tenían más remedio que mudarse definitivamente de casa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Buscaban un ambiente más seguro y estable, lejos de las turbulencias que habían asolado a su familia durante años, por lo que esta difícil decisión marcó un punto de inflexión en su vida. Buscaban un entorno más seguro y estable. Chuck Norris también escribió un libro titulado Black Belt Patriotism: How to Reawaken America, en el que esboza su visión para abordar los problemas que, en su opinión, aquejan a la nación. Por otra parte, es esencial señalar que su inquebrantable dedicación a su nación no siempre fue evidente a lo largo de toda su experiencia vital. Durante una aparición en The Dick Cavett Show, Norris relató una historia emotiva y desgarradora sobre su hermano menor, Willand, muerto en la guerra de Vietnam. Willand murió en un accidente mortal. Cuando Willand descubrió un hallazgo que cambiaría el curso de la historia, estaba de jefe de una patrulla en una misión. Al darse cuenta de que su unidad estaba cayendo involuntariamente en una emboscada tendida por el Viet Cong, intentó valientemente avisar a los miembros restantes de sus tropas. Nos entristece profundamente informar de que Willand fue trágicamente asesinado en acto de servicio. Chuck Norris continuó explicando que habían obtenido la información sobre la valentía de Willand de uno de los otros soldados que habían estado presentes durante el suceso que provocó la muerte de todos los implicados. Este soldado estuvo presente en el entierro de Willand y se aseguró de que la familia de Norris supiera que Willand había dado su vida para advertir a sus compañeros de la amenaza inminente a la que se enfrentaban. Chuck Norris respondió con seriedad a la pregunta de Dick Cavett sobre si el dolor por la pérdida de su hermano había empeorado por el fracaso final de la guerra de Vietnam. Cavett preguntó a Norris al respecto. Dijo que cuando Estados Unidos se involucró inicialmente en la contienda, él estaba completamente a favor de ella, destacando el hecho de que tenía un fuerte sentimiento de ultrapatriotismo. A pesar de ello, Norris había llegado a una comprensión más matizada de la guerra de Vietnam después de hacer un poco de introspección. Declaró su convicción de que la guerra, con el paso del tiempo, se reveló como una lucha motivada más por intereses económicos que por una firme devoción a las ideas básicas. El primer matrimonio de Chuck Norris acabó en divorcio, y en su biografía titulada Against All Odds, My Story, Contra viento y marea, mi historia, habló del enorme efecto que este acontecimiento tuvo en él emocional y psicológicamente. Según él, el divorcio fue un acontecimiento que le cambió la vida y que no solo le causó trastornos mentales, sino que le obligó a adoptar una forma de vida completamente nueva. Consideró el divorcio como una sacudida catastrófica para su sistema.
El divorcio hizo añicos la habitual sensación de seguridad y apoyo que había estado acostumbrado a recibir de mujeres fuertes y magníficas durante toda su vida. Había estado acostumbrado a los cuidados y la crianza que estas mujeres le habían proporcionado. Sin embargo, la carta que recibió por correo de una mujer llamada Diana de Cayoli provocó un profundo cambio en su visión de la vida. Diana le comunicó a Chuck Norris que era su hija en la carta que le envió. Johanna, su madre, tuvo una relación con Chuck durante un pequeño periodo de tiempo, cuando él estaba sirviendo en el ejército. Esta relación duró poco tiempo. Chuck insistió en que nunca había mencionado explícitamente su estado civil a Johanna, a pesar de que él y Johanna mantenían personalmente una relación amorosa. El hecho de que a Johanna le preocupara que la relación de su hija con Chuck Norris corriera peligro, la llevó a prohibirle que estableciera ningún tipo de contacto con él en ningún momento. Sin embargo, en cuanto Diana se enteró de que Chuck se estaba divorciando, tomó la decisión de ponerse en contacto con él. En cuanto Chuck Norris tuvo su primer contacto con Diana, enseguida estuvo seguro de que era su padre. Sin embargo, le costó asumir las consecuencias de sus actos. Sentía una enorme culpa y pena por no haber estado al lado de su hija y de su madre. Sus creencias religiosas le habían inculcado que tener relaciones extramatrimoniales era una violación flagrante de las normas morales. Como no había estado presente para su hija, sentía el peso de esta responsabilidad. Chuck recuerda haber intentado hablar con Johanna y haberle pedido perdón. También expresó su deseo de buscar su perdón. Reconoció que, a pesar de que había llegado a ver a su familia ampliada como una bendición, seguía cargando con el peso del arrepentimiento por todos los años que se había perdido de estar con su hija y su madre. Decía que se sentía culpable por no haber podido pasar más tiempo con ellas. Además, Chuck Norris añadió una fascinante sección de su vida en su libro, titulada Contra viento y marea, mi historia. Debido a su implicación en política y a su relación con Lee Atwater, este componente concreto estaba ligado a ambas cosas. Norris era un republicano conservador, y Atwater, una figura importante en el ámbito de la política estadounidense, lo consideró como alguien que potencialmente podría ayudar al desarrollo de la imagen de George H.W. Bush, añadiendo un fuerte atractivo de tipo a su campaña. Como Atwater era consciente del valor potencial que Norris podía aportar a la arena política, le pidió que hiciera una serie de apariciones en apoyo de la campaña de Bush. Norris aceptó. Como se menciona en la biografía de Chuck Norris, este contacto con Atwater no solo condujo a la participación activa de Chuck Norris en el mundo político, sino que también dio lugar a una verdadera amistad entre ambos. La participación activa de Chuck Norris en política fue un resultado directo de esta amistad. En el ámbito de la política, Lee Atwater disfrutó de una larga y distinguida carrera. Se hizo muy conocido por su ayuda a la campaña de Ronald Reagan a la presidencia, en la que desempeñó un papel decisivo. Desempeñó un papel vital en la consecución de este objetivo. Esto ocurrió varios años antes de la colaboración de Atwater con Chuck Norris. Cuando Atwater falleció inesperadamente en 1991, su vida dio un giro trágico y mortal. Por aquel entonces solo tenía 40 años. La forma en que se desarrollaron los acontecimientos fue realmente desgarradora. La prematura muerte de esta persona se produjo porque se había caído mientras pronunciaba un discurso, y entonces se le diagnosticó un tumor cerebral inoperable. Esto provocó su muerte prematura. La salud de Atwater empeoró rápidamente en las semanas previas a su fallecimiento, y su aspecto sufrió una drástica transformación como consecuencia de los estragos que le causó la enfermedad. En las páginas de sus memorias, Chuck Norris reveló que fue uno de los pocos afortunados a los que se concedió permiso para viajar a Atwater durante este difícil periodo. El estado de Atwater había empeorado hasta el punto de que solo podía comunicarse en un susurro cuando le hizo una visita. Chuck Norris relató la emotiva visita que hizo a Atwater, durante la cual le besó en la frente, y luego, sintiéndose profundamente conmovido, abandonó su habitación del hospital. Durante el tiempo que fue incapaz de contener las lágrimas, recordó el desbordante torrente de emociones que había experimentado. Chuck expresó en su escrito que el fallecimiento de Atwater tuvo una influencia significativa en él, impulsando a reflexionar sobre su propia apertura a la vulnerabilidad.
Llegó a la conclusión de que si alguien tan poderoso y prominente como Lee Atwater podía ser abrumado por la enfermedad en tan poco tiempo, entonces era posible que Norris no fuera tan imbatible también. En 2017, la desaparición de Chuck Norris de la escena pública no pasó desapercibida para sus seguidores, y reveló al Washington Post que había una causa devastadora para su retirada de la escena pública. Continuó explicando que en ese periodo de tiempo, su mayor preocupación era el bienestar de su esposa, Gina O'Kelly. Trabajaban juntos para educar a la gente sobre los riesgos relacionados con las sustancias químicas de contraste utilizadas en la resonancia magnética, RM. A Gina le hicieron una resonancia magnética como medida preventiva para determinar las probabilidades de que padeciera artritis reumatoide. Este fue el principio de la agonía por la que estaba pasando. Sin embargo, tras la resonancia empezó a sufrir una serie de síntomas bastante inquietantes. Temblores, entumecimiento y problemas para expresar sus pensamientos y palabras fueron algunos de los síntomas que experimentó y padeció. La gravedad de su enfermedad empeoró hasta el punto de que tuvo que acudir repetidamente al servicio de urgencias, por lo que estuvo hospitalizada durante varios meses. La cantidad de dinero que se gastó en su tratamiento hizo que sus facturas médicas ascendieran a unos $2 millones. Mientras Gina buscaba una terapia para su dolencia, también buscó tratamientos para reparar su sistema nervioso central y viajó a China para someterse a terapias con células madre. Su objetivo era descubrir una cura para su enfermedad. Durante esta difícil época, Chuck Norris recuerda claramente el terror y la miseria que sintió a través de muchas experiencias. «Aquí no pasa nada», dijo, expresando su profunda preocupación por la situación. «Su vida está llegando a su fin. Estoy aquí delante de ella mientras fallece». Hizo hincapié en que el problema no solo afectaba a Gina, sino también a otras personas a las que se habían diagnosticado enfermedades asociadas a la enfermedad por depósito de gadolinio. Se trata de un trastorno que se cree que está relacionado con el medio de contraste que se utiliza en las resonancias magnéticas u otros procedimientos diagnósticos. En un principio, Chuck y Gina presentaron una demanda como reacción a las dificultades que estaban experimentando. La demanda se interpuso contra las empresas responsables de la fabricación del tinte sospechoso de ser la causa de su enfermedad. La demanda pedía una indemnización de $10 millones. A pesar de ello, finalmente decidieron retirar la demanda y no se llegó a un posible acuerdo. A pesar de haber pasado por muchas cosas en su vida, Chuck Norris aún fue capaz de hacer cosas notables hasta pasados los 80 años. Chuck Norris es un conocido candidato del Partido Republicano, conocido por su conservadurismo declarado. Es una figura importante del partido. También se le asocia con la política de derechas y escribe columnas para el sitio web WorldNet Daily, que cubre noticias de extrema derecha. Además, ha sido columnista del sitio web. Chuck Norris fue preguntado por sus ideas políticas en el transcurso de una entrevista que tuvo lugar en 1984, tras el estreno de la película Missing in Action. Sus declaraciones incluyeron las afirmaciones de que era un conservador, un devoto partidario de Ronald Reagan y un patriota. Hizo hincapié en que su dedicación no era necesaria para un determinado partido político, sino para los líderes que mostraban valentía y voluntad de compartir sus creencias, aunque sus opiniones fueran impopulares. Decía esto porque creía que esta era la virtud más importante. Dejó claro que su lealtad no estaba necesariamente vinculada a ningún partido político. Durante su mandato, elogió al presidente Ronald Reagan por su capacidad para infundir optimismo y patriotismo a la nación. Admiraba la capacidad de liderazgo de Ronald Reagan. Tanto el secuestro del vuelo 847 de TWA como la posición de Estados Unidos en Oriente Medio fueron temas que Chuck Norris trató cuando trabajaba en la creación de la película The Delta Force, estrenada en 1986. Al mismo tiempo que expresaba su opinión de que la actitud pasiva de Estados Unidos ante el terrorismo puede provocar un aumento de las actividades terroristas en todo el mundo, también manifestaba su preocupación por que Estados Unidos sea considerado como un tigre de papel en la región. Norris, que se basó en sus experiencias en todo el mundo, así como en los daños causados por las actividades terroristas en Europa y Oriente Medio, apoyó la tesis de que la amenaza acabará llegando a Estados Unidos. Lo hizo incluyendo la destrucción causada por los atentados terroristas en esas regiones.
Advirtió de que la política de puertas abiertas del país, junto con su imagen de sociedad libre que permite la libre circulación, lo convertían en un objetivo potencial de ataques terroristas. Dijo que esto hacía a la nación vulnerable a los ataques causados por terroristas. Utilizó el ejemplo de Muammar Gaddafi, que había prometido liberar escuadrones de la muerte en Estados Unidos de América, como indicador de la amenaza que se avecinaba. Quería demostrar que la amenaza era inminente. Sus fuertes inclinaciones conservadoras y patrióticas, así como su preocupación por la seguridad nacional y el estatus de Estados Unidos en los asuntos mundiales, especialmente en el contexto del terrorismo y la política internacional, quedan demostradas en los comentarios que Chuck Norris ha proporcionado. En 2007, Chuck Norris emprendió un importante viaje a Irak, durante el cual visitó a los soldados del ejército de Estados Unidos destacados en la región. Su constante apoyo a las Fuerzas Armadas y su deseo de expresar su agradecimiento a las tropas estadounidenses por su servicio y sacrificio se pusieron de manifiesto con esta visita, que fue un símbolo de su firme apoyo. En la historia de la industria del entretenimiento, a Chuck Norris se le atribuye haber sido una de las primeras personas notables en apoyar abiertamente la Proposición 8 de California, que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. Este incidente se produjo el 18 de noviembre de 2008 y atrajo la atención de personas de todo el mundo. En su opinión, los activistas estaban interfiriendo en el proceso democrático, y los condenó por su implicación en el asunto. Norris también expresó su preocupación por lo que denominó un doble rasero, en la forma en que ciertos críticos habían atacado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su postura sobre el tema, mientras que al mismo tiempo no condenaban a los afroamericanos que habían votado a favor de la Proposición 8. A Norris le preocupaba este doble rasero. La idea del birther, relacionada con el presidente Barack Obama, fue apoyada por Chuck Norris, que expresó su apoyo a la noción en el año 2009. WorldNet Daily publicó una carta en la que cuestionaba la negativa del presidente Obama a revelar su certificado de nacimiento e instaba al presidente a poner fin a las teorías conspirativas haciendo pública la documentación requerida. La carta fue distribuida por WorldNet Daily. Norris llevó a cabo una investigación que fue publicada en WorldNet Daily durante el mes de abril del año 2011. La cuestión de si la ley Sharia tiene o no el potencial de impregnar la cultura estadounidense fue el objetivo principal del estudio. Expresó su preocupación ante la perspectiva de que las ideas relativas a la Sharia puedan tener una mayor repercusión en Estados Unidos de América o en cualquier otro lugar. Chuck Norris publicó un artículo en Amalan.com en junio de 2012 en el que acusaba a la administración Obama de haber influido financieramente en Jim Turley, que en aquel momento era miembro de la Junta Nacional de los Boy Scouts of America, para que revoca la política de la organización que prohibía la entrada a jóvenes homosexuales. La política en cuestión era que los Boy Scouts of America no permitirían la participación de jóvenes homosexuales. En el transcurso de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2012, Norris propuso en primer lugar a Ron Paul como candidato a la nominación republicana a la presidencia, ya que era el candidato más cualificado. Después tomó la decisión de apoyar públicamente a Newt Gingrich. Norris cambió su lealtad a Mitt Romney en mayo del mismo año, a pesar de que previamente había acusado a Romney de cambiar de bando y de intentar comprar la nominación para el candidato del Partido Republicano en 2012. Esto ocurrió a pesar de que Norris había acusado previamente a Romney de hacer ambas cosas. Chuck Norris y su esposa Gina prepararon un vídeo en vísperas de las elecciones de 2012, en el que lanzaba una advertencia a los evangélicos y les instaban a votar contra el presidente Obama y a acudir a las urnas. La película se envió a los evangélicos. Sus declaraciones daban la impresión de que el futuro de la nación estaba en peligro. Además de ser un conocido artista marcial, actor e icono cultural, Chuck Norris ha participado activamente en una amplia gama de actividades. Tiene un largo historial de participación en política y apoyos públicos. En el transcurso de las elecciones que tuvieron lugar en Israel en 2013 y 2015, Norris manifestó su apoyo a Benjamin Netanyahu, que había ocupado anteriormente el cargo de primer ministro de Israel. Fue antes de que Mike Huckabee anunciara su plan de renunciar a la carrera por la candidatura republicana en 2016, cuando hizo público su apoyo a Huckabee. En la última quincena de marzo de 2016,
se declaró que Norris había apoyado a Ted Cruz, senador republicano por Texas, y que tenía intención de asistir a un mitin en defensa de Cruz. Esta revelación hizo que Norris se convirtiera en tema de debate en los medios de comunicación. Por otra parte, solo 2 días después volvió a afirmar que solo apoyaría al candidato del Partido Republicano una vez que el partido hubiera tomado su decisión final sobre quién sería su candidato. Con el fin de mostrar su apoyo a la campaña de Roy Moore para las elecciones especiales al Senado de los Estados Unidos en Alabama en 2017, Chuck Norris dio su respaldo a Moore, que anteriormente había sido presidente del Tribunal Supremo de Alabama. La campaña de Moore aspiraba al escaño que había quedado vacante en el Senado. Además de un gran número de otros apoyos, este en particular recibió una cantidad significativa de atención por parte de los medios de comunicación. Norris firmó un acuerdo de patrocinio con el conocido fabricante de armas Glock en 2019, que dio lugar al establecimiento de una colaboración entre ambas empresas. A raíz de la actual preocupación en torno a los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, este movimiento fue recibido con condena por parte de varios miembros del público en general, así como de algunos de sus fans. Estas personas pensaban que el momento de la transacción era inapropiado dadas las situaciones presentes. Otras personas opinaban que el respaldo de los fabricantes de armas era ajeno a la continua conversación sobre la legislación de armas que está teniendo lugar a nivel nacional. En 2021 se anunció que Chuck Norris apoyaría el esfuerzo de destitución que se estaba llevando a cabo en California para las elecciones a gobernador de 2021 contra Gavin Newsom, que en ese momento ejercía de gobernador. Había un aspirante al puesto de sucesor de Newsom al que apoyaba públicamente, y ese candidato era Larry Elder, presentador de un programa de entrevistas radiofónicas. Chuck Norris creó 2 importantes organizaciones humanitarias en 1990, la United Fighting Arts Federation y Kickstart Kids. En la actualidad, ambas organizaciones siguen funcionando. Estas organizaciones se crearon con el objetivo principal de fomentar el sentido de autoestima de las personas y concentrarse en los niños considerados en peligro, sobre todo con la intención de alejarlos de las presiones asociadas a las actividades relacionadas con las drogas. El enfoque fundamental consistía en instruir a estos jóvenes en artes marciales, con la esperanza de que dicha instrucción les infundiera un sentido de autodeterminación y les proporcionará una actividad constructiva y edificante en la que concentrarse. Mediante el proceso de volver a centrar la atención de los alumnos de secundaria y bachillerato en esta vía constructiva, Norris creía que estos estudiantes estarían en mejores condiciones de diseñar un futuro más brillante para sí mismos. Además de crear estas organizaciones benéficas, Chuck Norris hizo todo lo posible por demostrar su dedicación a estas actividades benéficas. Además, tenía un rancho cerca de Navasota, Texas, donde producían agua embotellada, entre otras cosas. Su compromiso de garantizar la viabilidad financiera continuada de estas actividades quedó demostrado por el hecho de que un porcentaje de los ingresos de la venta de esta agua se donaba a organizaciones benéficas medioambientales y a Kickstart Kids. Además, Chuck Norris era conocido por las importantes contribuciones que hacía a una gran variedad de organizaciones y causas benéficas. United Way, Make-A-Wish Foundation y Veterans Administration National Salute to Hospitalized Veterans fueron algunas de las organizaciones a las que apoyó económicamente mediante donaciones y recaudación de fondos. También patrocina fondos para niños. Estaba claro que quería ejercer una influencia beneficiosa en diversos ámbitos, incluida la ayuda a niños, veteranos y otras personas necesitadas, como demuestra su dedicación a estos grupos. Los Estados Unidos de América son el país de origen de Chuck Norris. Debido a que había servido anteriormente en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Corea, su motivación para convertirse en portavoz de la Administración de Veteranos estaba fuertemente arraigada en sus propias experiencias. Con su campaña intentó llamar la atención sobre los problemas a los que se enfrentan los veteranos de guerra hospitalizados, en particular los relacionados con la asistencia sanitaria y las pensiones. Durante la ceremonia de entrega de los American Veteran Awards, que tuvo lugar en 2001, se le concedió el premio al veterano del año en reconocimiento a los enormes logros que había conseguido y al firme apoyo que había prestado. Chuck Norris decidió extender su labor caritativa más allá de las fronteras de Estados Unidos y se fue a la India, donde prestó ayuda económica a la Fundación Vijay Amritraj.
El propósito de esta organización era proporcionar ayuda a quienes se habían visto afectados por enfermedades, desastres o circunstancias vitales difíciles. Norris contribuyó a los esfuerzos de la Fundación por ayudar a los hogares pediátricos de enfermos de VIH-Sida en Delhi, a una escuela de ciegos en Karnataka y a una misión dedicada a atender a adultos infectados por el VIH-Sida y a enfermos mentales en Cochin, gracias a los sustanciosos donativos que generosamente hizo. ¿Qué opinas del viaje de Chuck Norris? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para conocer más historias del mundo de las leyendas de Hollywood. Hasta la próxima, mantente fuerte y sigue luchando.